La historia comienza con Emma, una adolescente que vive en un pueblito de Indiana, donde la mayoría de las personas son exageradamente conservadoras, hasta tal punto de querer prohibirle la entrada al baile de la preparatoria en donde estudia, debido a que ella desea llevar a una chica como su pareja. Al no poder excluirla y para evitar problemas legales, la junta de padres decide cancelar el evento. En la escuela, Emma es intimidada y acosada por Kylie y Shelby, quienes la acusan de haber cancelado el baile, pero Emma les recuerda que fueron sus padres, no ella. Luego una porrista les pide a sus compañeras que dejen en paz a la pobre chica, y les recuerda que ya no son unas niñas, para actuar de esa manera tan inmadura. Entonces, Emma le regala una sonrisa como agradecimiento. Más tarde, se encuentra con los novios de las odiosas porristas, y ellos la interrogan para averiguar quién es la chica con la que pensaba ir al baile, pero Emma no les da ni un solo dato. Mientras tanto, el director, que se está esforzando para que la escuela tenga un baile inclusivo, se reúne nuevamente con la junta de padres y les hace saber que la situación ya se encuentra en manos del fiscal, pero ellos continúan rechazando la idea de aceptar homosexuales. Luego, inesperadamente, llegan al lugar un grupo de actores de Broadway y le muestran su total apoyo a Emma. Por la noche, ella se reúne en privado con Alyssa Green, la hija de la presidenta de la junta de padres y secretamente, su novia. Alyssa le confiesa que tiene miedo por todo lo que está sucediendo, pero Emma le recuerda que ya tienen un plan. Se vestirán, irán al baile y estarán juntas en público, y no tendrán que ocultarse jamás. Emma no quiere más disturbios. Su único deseo es poder bailar toda la noche con su novia, sin importar lo que los demás opinen. Días más tarde, en los pasillos de la escuela, los chicos realizan sus invitaciones para el baile, pues después de todo, el director y Emma han conseguido anular su cancelación. Ella, muy emocionada, le comparte a su novia todo lo que planea para esa noche, y acepta que será imposible no besarla frente a todos. Alyssa se siente algo nerviosa por la reacción que pueda tener su madre, y Emma le dice que no debería de importarle, esto se trata de ellas, y de por fin dejar de ocultar lo que sienten. Alyssa expresa que no se ocultará más, si Emma está a su lado, y es una promesa. Promesa que es escuchada por el malvado dúo de porristas. Luego, uno de los actores de Broadway visita a Emma con la intención de vestirla para el baile, y consigue convencerla después de ver su único vestido elegante. Así que mientras Emma y Barry están en el centro comercial buscando el atuendo perfecto, la señora Green ayuda a su hija con su peinado, y le dice lo hermosa que es. Alyssa quiere contarle lo que va a suceder esa noche, pero su madre la interrumpe pidiéndole que no diga más, porque cree que ya se esforzó demasiado para que su hija tenga un hermoso baile como una chica normal, y no quiere que nada lo destruya. Emma finalmente llega a la escuela, en donde le esperan su nuevo grupo de amigos, los ya anteriormente mencionados actores de Broadway. Ellos están contentísimos de poder ver a Emma asistir al baile. Al entrar al gimnasio y no ver a sus compañeros, le cuestiona al director qué es lo que sucede. Él les comparte que la junta de padres se reunió a sus espaldas, y por la presión del fiscal de hacer un baile inclusivo, optaron por organizar dos, uno en la escuela para Emma y otro en un club privado para el resto de los estudiantes. Emma le dice que eso no puede ser cierto, ya que sus compañeros le aseguraron que estaban ahí. Entonces, entiende que todos ellos confabularon en su contra. Claro que al escuchar esto, los presentes no pueden evitar sentirse mal. Por otra parte, Alyssa le pregunta a su madre por qué no están en la escuela, y ella la pone al tanto de toda la situación. Luego, Alyssa les reclama a las porristas por mentirle y ellas aceptan que fue una pequeña venganza, por casi arruinar el baile de graduación. Entonces, llama a su novia para asegurarle que ella no estaba enterada de nada. Emma le pide que vaya a verla, pero Alyssa le dice que no es tan fácil, ya que su madre se encuentra ahí, pero Emma sigue insistiendo, le pide que ya le cuente la verdad, que es lesbiana, y que está enamorada de ella, tal como lo habían planeado. Alyssa le pide perdón, ya que no está dispuesta a hacerlo. Entonces Emma, decepcionada, le desea una hermosa noche en el baile de los normales y le cuelga. Días más tarde, la señora Green da una conferencia de prensa sobre los dos bailes de graduación, en donde se justifica diciendo que nada de eso se planeó con la intención de humillar a Emma, sino de protegerla de las personas que se sienten incómodas con sus elecciones de vida. Mientras tanto, Emma se encuentra en casa con el corazón roto. Por fortuna, su amiga Angie ha estado ahí para ella.
Los demás actores la presionan para que salga a contar su verdad en un programa de entrevistas muy popular en el país. Pero ella no quiere ser expuesta ante tantas personas, lo único que desea es estar sola. Oliver cree que puede hacer algo para destruir el cáncer de intolerancia que existe en ese pueblo, por lo que asiste al centro comercial en busca de los torturadores de Emma y los ayuda a entender que todas las personas merecen respeto. Luego, después de que Andy consiguiera convencer a Emma de exponer todo lo que pasó, se reúne con Alyssa, la cual está muy agradecida por aceptar verla, pero Emma, muy molesta, le pregunta qué es lo que quiere. Alyssa intenta disculparse, pero Emma se apresura a cuestionarle qué es lo que hay entre las dos, porque no puede entender cómo es que ella la dejó sola el día en que todos decidieron herirla. Y es ahí cuando se nos explica que la madre de Alyssa es una total controladora, que le exige a su hija ser perfecta, con la esperanza de que algún día su exmarido regrese. Entonces, Emma entiende que Alyssa prefiere mantener la falsa imagen que su madre tiene de ella, que ser ella misma. Así que toma la decisión de terminar su relación, dejando a la porrista completamente devastada. Un par de días después, vemos a Emma frente a su ordenador portátil, y valientemente comienza a contar su verdad. Se presenta y explica que ella es la chica que excluyeron del baile, expone cómo se sintió en ese momento, y añade que quiere compartir una canción para todas las personas allá afuera que aman a alguien, y el mundo no lo entiende. Emma empieza a cantar y al parecer, miles de internautas se sienten identificados con la letra. Chicos que viven situaciones similares le hacen saber que no está sola. Más tarde Emma le cuenta a Barry que le encantaría tener un baile de graduación en donde todas las personas que fueron excluidas puedan asistir. Por lo que sus amigos los actores, conmovidos con la canción y todas las historias que hay detrás, deciden unir fuerzas para financiarlo. Mientras tanto, en casa de la señora Green, vemos como su hija no para de reproducir el video de Emma y le cuestiona por qué lo ve. Alyssa le dice que ella le parece una chica muy valiente y además le cuenta que escuchó que están organizando otro baile, sin restricciones absurdas. En la escuela, Emma y su grupo de amigos inician con la decoración del gimnasio, pero son interrumpidos por la señora Green, que llega con la intención de parar todo, con la excusa de que nadie en Indiana acepta las mismas cosas que ellos, pero un grupo de chicos arrepentidos invaden el lugar y se disculpan con Emma por haber actuado de esa manera. La señora Green continúa insistiendo en que eso no está bien, hasta que su hija le pide que se detenga. Le explica que el mundo ha cambiado y tal vez no es el ideal, pero es mejor, por las personas que han tenido el valor de ser quienes son. Luego le dice que no quiere lastimarla, pero lo único que desea es poder ser ella, así que valientemente le dice a Emma que la ama, quien le corresponde de la misma manera. La señora Green, al escuchar esto, prefiere retirarse del lugar, y Alyssa no puede evitar abrazar a su novia sintiéndose algo triste por la reacción de su madre. Después de todo un día de organización, la escuela está preparada para tener un hermoso baile de graduación. Las chicas son las primeras en llegar, por lo que Emma le pregunta a Alyssa si quiere algo de ponche, mientras esperan a los demás, pero ella solo desea hacer una cosa y eso es, poder bailar con su chica. Y lo hacen, regalándonos una bella escena donde dos chicas que habían pasado el último año escolar, viviendo una relación en secreto, al fin le cuentan al mundo lo que son y lo que sienten, demostrando que el amor se manifiesta de distintas formas, y eso está bien. Luego la señora Green aparece nuevamente, pero esta vez deja a un lado sus estrictos comportamientos y le hace saber a su hija que tiene muchísimas preguntas, pero si de algo está segura, es que ella la ama más que a nada en este mundo, y eso jamás va a cambiar. Entonces madre e hija se abrazan, y todos alrededor lo celebran. Seguido de eso la diversión continúa. Y al final de esta historia vemos como Emma y Alyssa se besan en público, emocionando a todos los presentes. Fin.